Muy buenas noches y damos inicio al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, presentándole como siempre el mejor enfoque noticioso en el abordaje de los temas que definen la agenda noticiosa. Y hoy conversaremos sobre un caso que hizo noticia en todo el continente prácticamente. Diversos países se vieron involucrados en este hecho de corrupción en la contratación de la empresa Odebrecht para la construcción de infraestructura en diversos países, pero en el nuestro en particular es un tema que sigue determinando la agenda noticiosa y sigue levantando una serie de acciones en contra de aquellos personajes que estuvieron vinculados a esta trama. Y poco a poco empezamos a ver también que hay otros actores que aprobaron este contrato y que poco a poco seguramente serán llevados ante la justicia. Y antes de iniciar esta entrevista y el análisis de esta noche, pues le damos la bienvenida a Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45, hoy un martes, ¿no? Avanzando ya en el mes de julio, pero sin duda alguna, pues la agenda... Hay mucho de qué hablar, mucho que analizar. Lluvia. Lluvia también. Bueno, no, ahorita no tanto, de momento. Por lo pero menos... ya acercándonos a mitad de julio, me parece impresionante cómo avanza el tiempo. Pero bueno, muchísimo que analizar. Habrá que ver qué dicen los expertos el día de hoy de este caso, que sin duda alguna pues ha causado, como bien decías tú, pues mucha controversia, ¿no? Y hoy conversamos sobre la solicitud de antejuicio contra la juez Claudette Domínguez. La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra la jueza de mayor riesgo a Marta Claudette Domínguez Guerrero. El Ministerio Público explicó en un comunicado que la petición para retirarle la inmunidad a la jueza se hizo en relación al caso denominado acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad. La Fiscalía busca que Domínguez sea investigada por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Para conocer los pormenores de esta petición del Ministerio Público, nos acompaña en la primera parte de esta entrevista el licenciado jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, el licenciado José Mendizábal, y luego entraremos al análisis con el doctor Arkel Benítez, abogado y notario, experto en temas de seguridad y aspectos constitucionales, así como el licenciado Marlon López, juez expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, y con ellos tres estaremos compartiendo a lo largo de toda esta entrevista. Le invitamos a que nos acompañe durante la próxima hora, que será de mucho interés. A los tres, buenas noches y la bienvenida en primer lugar al licenciado José Mendizábal. Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, fiscal Mendizábal, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Si nos puede empezar contando un poco respecto a esta solicitud de retiro de antejuicio en contra de la jueza, para poner pues un poco en contexto a la audiencia de lo que se trata y de lo que se presenta el día de hoy. Muchas gracias. Fíjese que en esta Fiscalía de Asuntos Internos se tiene a cargo la investigación precisamente del caso Odebrecht, acuerdos fraudulentos, en la cual pues advertimos algunas acciones ilegales y pues también la necesidad de eliminar ese obstáculo que se establece como el antejuicio, ese obstáculo al ejercicio de la persecución penal en contra de la juez Marta Claudette Domínguez Guerrero, juez del juzgado primero de primera instancia penal de mayor riesgo, Grupo A, precisamente porque consideramos que es necesario desarrollar la investigación y establecer la verdad histórica de los hechos, como es el mandato constitucional del ente fiscal. Efectivamente, considera la Fiscalía de Asuntos Internos que pudo haber cometido la juzgadora los delitos de prevaricato y abuso de poder. En este caso, se considera pues que efectivamente hay un actuar que no es congruente con la legislación guatemalteca al momento de, en una audiencia por el sistema de videoconferencias, se aprueban, homologan o avalan acuerdos de colaboración eficaz celebrados fuera del territorio de la República de Guatemala por parte del extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, el licenciado Juan Francisco Sandoval, y entonces esos acuerdos considera la Fiscalía de Asuntos Internos que efectivamente son ilegales, son contrarios a la ley porque son aprobados fuera del territorio de la República de Guatemala. En ese sentido, pues el licenciado Sandoval Alfaro no tenía facultades
para realizar diligencias fuera del territorio de la República de Guatemala al amparo de las leyes guatemaltecas. Entonces, al momento de realizar o celebrar la audiencia de primera declaración y aprobación de esos acuerdos de colaboración eficaz, se considera que se pudo haber cometido pues, ese delito de abuso de autoridad al permitir ese acto arbitrario. Precisamente. Licenciado Mendizábal, la pregunta que siempre hacemos en este espacio, tratando de poner sobre la mesa de nuestra audiencia la información más veraz y objetiva, ¿por qué en este momento y por qué la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, que entenderíamos que persigue hechos anómalos dentro de la institución del Ministerio Público, por qué esta Fiscalía ahora presenta esta acción en contra de la jueza que lleva el caso? Fíjense que precisamente como ustedes iniciaron la entrevista, pues se trata de este caso Odebrecht, lo que corresponde a la Fiscalía de Asuntos Internos. Y pues, como se trata de la persecución en contra de empleados y funcionarios del Ministerio Público. Pero esta investigación se advierte precisamente que se extiende más allá de, y en este caso particular, pues entonces la actuación arbitraria realizada por parte de los fiscales, la actuación ilegal, concurre también con la actuación de la juez en contra de quien se pidió el antejuicio, porque precisamente avala ese acuerdo. Y entonces al momento de desarrollar esa actuación, pues ella podía o debía advertir la ilegalidad de los mismos. A caso contrario, les da validez, se incorporan al proceso penal, se viola el debido proceso porque efectivamente las personas se encuentran fuera de la República de Guatemala. Y entonces ahí es hasta donde se extiende la investigación del Ministerio Público y por ello la necesidad de desarrollar más investigación en la cual pudiera resultar responsable la juez Domínguez Guerrero. Por ello es, ¿verdad? Porque la investigación pues inicia en contra de empleados o funcionarios del Ministerio Público y se extiende hasta estas personas porque efectivamente los hechos guardan estrecha relación. Fiscal Mendizábal, y justo parte de lo que ustedes presentaban o de lo que se comentaba también en el comunicado era un poco acerca de, digamos, violación a independencia judicial, que se comete obviamente pues un acto fuera de la ley. Digamos, si usted nos pudiera explicar y explicarle a la audiencia en qué punto es que la jueza pues traspasa esa línea de independencia judicial, que comete ese acto fuera de la ley, para entender un poco más al respecto. Muchas gracias. Fíjese que efectivamente son principios básicos, ¿verdad?, de jurisdicción y competencia. Y entre estos elementos encontramos los poderes de la jurisdicción, ese poder coercitivo que deben de ejercer los jueces al momento de administrar esa justicia pronta y cumplida, lo que supone que el juzgador tiene que tener a disposición a las personas y puede tener en algún momento la discrecionalidad de resolver a favor de la petición del Ministerio Público o de negar la petición que se plantea. En este caso particular se considera que se ha avalado un acto arbitrario en el sentido que las personas no se encontraban ante la presencia de quien juzga y en ese sentido pues no puede ejercer esa función coercitiva. Fíjese que hay una teoría en derecho que se denomina la teoría del fruto del árbol envenenado, y cuando hay una actuación que nace con arbitrariedad, entonces todo lo subsiguiente es ilegal o arbitrario, y este es el caso particular ante el cual nos encontramos. Señor fiscal, dándole continuidad a esta teoría que usted ha planteado del árbol envenenado, ¿cómo se relaciona esto con el delito que ustedes están pidiendo, que es prevaricato? ¿Cuáles son las condicionantes que deben existir para que poder tipificar una acción como prevaricato? Fíjese que precisamente deben de concurrir los verbos rectores. Y cuando nosotros hablamos de los verbos rectores, nosotros hablamos acá de la petición que se hace ante juicio con la concurrencia de dos elementos. En primer lugar, el abuso de autoridad. Y el abuso de autoridad supone la realización de un acto arbitrario, o en este caso, de avalarlo. El prevaricato, por su parte, establece una resolución, dictar una resolución en el ejercicio del cargo, y es una resolución contraria a la ley. En este caso se considera una resolución contraria a la ley porque efectivamente podría tomarse una declaración de un testigo por el sistema de videoconferencias, pero en este caso se considera
que se ha desnaturalizado a la figura, toda vez que los indicados jamás se encontraron en presencia o a disposición de la juez que ejercía la jurisdicción. Y en este caso, pues entonces se traduce en un acto ilegal y contrario a la ley, porque no tiene las facultades para ejercer ese poder coercitivo. Esto es básicamente lo que radica. Fíjense que se desnaturaliza ese sistema de la declaración de videoconferencias porque en primer lugar es para testigos y en segundo lugar el juez tiene que tener la facultad de ejercitar ese poder coercitivo, de decidir y disponer si ligar a una persona a proceso o no. Y entonces en este caso ya no es para un testigo, sino para un sindicado. Entonces el procedimiento es distinto. De ahí se advierte la ilegalidad. No sé si me explico con eso. Sí, fiscal Mendizábal. Ahora también, bueno, para entender un poco acerca de qué sucedería o qué pasaría en el caso, digamos, estos procedimientos legales que fueron violados, ¿podrían traer abajo el caso, verdad, con esto que ya estamos tomando en cuenta, o están en un momento procesal en donde aún pues se puede enmendar e incluir, por ejemplo, otros actores? ¿Qué sucedería con el caso que se venía, digamos, trabajando desde hace algunos años? Fíjese que la investigación tiene en desarrollo y pues la responsabilidad penal es personal y nosotros iniciamos la investigación en contra de empleados o funcionarios del Ministerio Público y ha hecho mención a una de las personas indicadas en el presente proceso. Existen más indicados, cada una de las personas ha cometido una acción o conducta humana que se considera constitutiva de delito. Y en este caso, pues la investigación continúa, puede abarcar a más personas y pues lo que intentamos nosotros como Ministerio Público es descubrir la verdad histórica de los hechos con objetividad, obtener las pruebas científicas porque tenemos la carga de la prueba, debemos de probar todos los elementos que nosotros planteamos en un juicio. Y en este caso particular, pues nos encontramos en el caso de la juez Domínguez Guerrero con este obstáculo a la persecución penal y lo que intentamos única y exclusivamente es descubrir la verdad histórica de los hechos. Señor Fíjese fiscal, que para... señor fiscal, pero me parece que la pregunta de Marinés también apunta hacia, seguramente va a este caso a pasar a otro juez en su momento, si la acción que ustedes han planteado prospera, ¿cuáles son las rutas de acción de este caso? Porque básicamente la investigación, como usted ha referido, continúa y ha generado nuevas líneas de investigación. Fíjese que sí, pero lo que pasa, pienso que tal vez ustedes entendieron mal la postura. Fíjese que este es el análisis del proceso subyacente, es decir, del proceso que tiene FESI. Nosotros estamos analizando las actuaciones que realizaron en su oportunidad los fiscales de FESI de ese entonces. Y entonces la juez Domínguez Guerrero conoció esta audiencia de anticipo de prueba en el sistema de videoconferencias. Pero el proceso que nosotros tenemos, lo tenemos ante otro órgano jurisdiccional. Es así como de esta manera esto nos entorpece, sino nosotros tenemos el control jurisdiccional ante otro juez. Otro juez es el competente o el contralor para conocer de las actuaciones que nosotros estamos desarrollando. ¿Me explico? Sí. Sí, fiscal Mendizábal. Y ahora, bueno, también para entender o que la audiencia entienda un poco, usted ya lo hablaba o lo aterrizaba en alguna de sus intervenciones, pero en este caso, pues, ¿cuál habría sido la actuación correcta de parte de la jueza también para entender qué era lo que correspondía o cómo se tuvo que haber actuado? Fíjese que son varios aspectos. Este es un caso profundo, hay muchos aspectos que hay que dilucidar, pero el primero de ellos es de que el juez tiene la obligación de dictar la resolución de conformidad con la Constitución y demás leyes del país. Debe desarrollar esa labor intelectiva y fundamentar su resolución. En este caso, debe de realizar un análisis de los antecedentes que se le ponen a la vista y en primer punto, pues, advertir que se trata de autorizar, avalar o de homologar un criterio, un convenio de colaboración eficaz que no se celebró en la República de Guatemala. Y por ahí, pues, es el análisis preliminar que debe realizar el juez para establecer si es legal o no, ¿verdad? Luego a las personas que se les otorga, fíjese que estos son los elementos con los que debe de contar el juez y debe de desarrollar su análisis y fundamentar por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo en aprobar ese convenio de colaboración eficaz. Y en este caso, pues, es un aspecto muy subjetivo y tiene que ser fundamentado por el juez. Lo primero es establecer que el convenio no fue celebrado en la República de Guatemala y por ello el fiscal
no tiene facultades para actuar fuera de la República de Guatemala. Licenciado, nos acercamos a la finalización de esta etapa de la entrevista y es importante que la audiencia también tenga conocimiento de cuáles son los pasos a seguir en este momento y sus conclusiones al respecto de esta acción que han presentado el día de hoy. Fíjese que nosotros fuimos notificados que ya la petición fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia y luego pues debe continuar el trámite correspondiente y entonces ya decidirá. La Corte Suprema de Justicia debe de nombrarse el juez pesquisidor y luego pues continuar con el trámite para establecer si en su momento disponen en el organismo judicial si al lugar o no el antejuicio que nosotros hemos planteado. Señor fiscal, agradecemos que haya tomado esta comunicación con Canal Antigua para trasladar a la audiencia los pormenores de esta acción que ha presentado la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público solicitando el retiro de antejuicio de la jueza Marta Claudette Domínguez Guerrero. Agradecidos con su participación. Muy buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Feliz noche. Y a usted le invitamos a que continúe con nosotros porque al volver analizaremos los detalles desde la perspectiva de expertos en derecho de estas acciones que se han presentado desde el Ministerio Público el día de hoy. Quédese con nosotros porque acá le tenemos siempre el mejor enfoque noticioso. Democrático existe gracias a la diversidad de opiniones. Del intercambio de las mismas se nutre una sociedad y se construye un funcionamiento más inclusivo. Por ello, el bienestar y la prosperidad colectiva depende del respeto a poder expresar ideas. Nada ni nadie debe ejercer un control para aplacar el derecho a la libertad de expresión. Desde que Vladimir Putin dio luz verde a un ataque a gran escala el pasado 24 de febrero, el asedio y los bombardeos en distintas ciudades ucranianas por parte de las tropas rusas no han parado. ¿Cómo se manejan las relaciones internacionales en medio de una guerra? ¿Cómo afecta a la región y al país lo que sucede entre Rusia y Ucrania? Manténgase informado en todos los espacios noticiosos de Canal Antigua. Gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua y pasamos a la segunda parte de esta entrevista, ya conociendo desde la perspectiva de expertos en el derecho y del ejercicio de la judicatura los alcances que puede tener esta solicitud que ha hecho el día de hoy la Fiscalía de Asuntos Internos en contra de la jueza Marta Claudette Domínguez Guerrero, a quien le han solicitado levantarle el derecho de antejuicio. Y damos paso al doctor Arkel Benítez y al licenciado Marlon López, a ambos el agradecimiento por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Cristian, gracias, a la orden. Saludarle, doctor. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctor Benítez, arrancando con usted un poco respecto pues a las impresiones sobre esta solicitud de antejuicio en contra de la juez Claudette Domínguez. ¿Cuál es pues su primer análisis o lectura en torno a esto? Gracias, Marinés, un saludo para ti y también para Cristian y por supuesto también para el licenciado Marlon. Bueno, yo creo que esto se suma a una serie de análisis que viene haciendo ya el Ministerio Público recientemente acerca de la ineludible análisis, digamos, de legalidad, del control de legalidad de ciertos actos jurídicos que fueron practicados con anterioridad y que se siguen practicando en el presente, especialmente en casos en donde pues
obviamente hay una serie de elementos que tienen que ver con leyes, sobre la aplicación de las leyes en el espacio. Y aquí estamos precisamente ante una serie de acontecimientos que de alguna manera la Fiscalía hoy por hoy está detectando que pudo haberse violado una serie de principios constitucionales y garantías constitucionales que son fundamentales para hacer sostenibles los casos y para poder realmente fundamentar una hipótesis acusatoria de cara a la resolución de varios casos de trascendencia o de impacto, que así los hemos visto recientemente, quizá también por la alta carga mediática que tienen. Este planteamiento que se hace en contra de la juzgadora, pues obedece de alguna manera a esa detección que ya lo señaló en la entrevista previa, estuvimos atentos a lo que mencionó el fiscal Mendizábal, una serie de elementos que hacen prácticamente insostenibles desde el punto de vista jurídico los acuerdos que se dieron de colaboración eficaz. Y eso es lo que ha traído a colación el tema hoy y que nos ha convocado a esta entrevista pues para poder analizarlo. Yo terminaría esta primera parte diciendo y señalando, digamos, como a manera de introducción, de que un juez contralor en Guatemala, un juez de primera instancia penal, es un juez contralor. La palabra la mencionó el fiscal Mendizábal. ¿Contralor de qué? Contralor de 3 elementos fundamentales: la logicidad, la legalidad y la constitucionalidad de los hechos que están sometiendo en ese momento a su judicatura, que tienen que ver con un planteamiento fáctico, que son los hechos, una estructura meridianamente probatoria que en las primeras instancias de un proceso penal, como es una primera declaración, no se exige un alto rigor probatorio, pero sí el señalamiento de aquellos elementos que tienen que ver con el posible desarrollo futuro del perfeccionamiento de medios de prueba a lo largo del proceso. Pero ese perfeccionamiento tiene que estar predeterminado por hechos que revistan legalidad y logicidad. Pero aquí, pues evidentemente una jueza que no asigna importancia a la logicidad de que esté pretendiendo surtir efectos una legislación guatemalteca en Brasil y se esté pretendiendo también que no haya un control para verificar la legalidad de un acuerdo que tuvo que haber pasado por la Convención de Palermo, específicamente el artículo 18 de la Convención, que establece las garantías de la asistencia judicial recíproca en materia de cooperación jurídica internacional. Pues a mí lo que me dice es que pues no está tan alejado el Ministerio Público hoy de señalar estos temas que de alguna manera están entorpeciendo, digamos, que pueden llegar a entorpecer. Y Marinés hizo esta pregunta al final al fiscal: ¿pudieran estos casos caerse por este tipo de situaciones? Y hoy es un tema que hay que discutir profundamente por este tipo de situaciones que de alguna manera vienen a erosionar garantías fundamentales establecidas en la Constitución, una de ellas el debido proceso, Marinés. Señor juez, siempre hemos tenido en este espacio la posibilidad de conocer de primera mano cómo viven ustedes, los operadores de justicia, este tipo de hechos y sus primeras impresiones en torno a este caso en particular. Es complejo cuando un juzgador es sometido a estas solicitudes o a estos planteamientos para retirar el derecho de antejuicio, porque es una potestad que les protege de acciones espurias, de acciones superficiales, pero ¿cómo viven ustedes este tipo de hechos? Buenas noches nuevamente, Cristian, Marinés y al doctor Benítez y a la teleaudiencia. Un gusto estar por acá compartiendo con ustedes nuevamente. Bueno, realmente una petición de antejuicio, una acción de esta clase para los que ejercemos función jurisdiccional, jueces de paz, de instancia o magistrados, pues siempre no deja de generar un poco de preocupación, un poco de zozobra, digámoslo así, un poco de temor a que por intereses o por interpretaciones que en algún momento vayan en detrimento del ejercicio de la función jurisdiccional y del criterio jurisdiccional plasmado en las resoluciones, pues pone hasta cierto punto, digámoslo así,
digamos que en inseguridad, el ejercicio de la misma función jurisdiccional. Entendamos, y tal como usted lo mencionaba, Cristian, pues de alguna forma este derecho, este antejuicio, pues está como una garantía para el debido proceso también, no solo para la persona del funcionario judicial o cualquier otra autoridad que goza de este privilegio, para que pues, sus actos en algún momento no vayan a ser considerados o enjuiciados o perseguidos a manera de algún revanchismo, digámoslo así, por esas mismas decisiones. La función jurisdiccional, pues en Guatemala lamentablemente ha estado, ¿cómo decirlo? Ha estado, le están tirando por todos lados, digámoslo así en una forma coloquial. Por todos lados le tiran a los jueces, que si resuelven de una manera, antejuicio, que si no resuelven de una manera, antejuicio, que lamentablemente los escenarios pues, van cambiando y por ahí, por ejemplo, pues vemos esta ingrata polarización que nos ha tenido sumergidos en una inseguridad jurídica, pues va generando también estas circunstancias. Hablando propiamente pues, del caso de la compañera, pues definitivamente considero que hay que, a costa de muchas cosas, a costa de la misma seguridad y de los intereses que puedan existir en determinados casos mediáticos, como bien lo menciona el doctor Benítez, por esa misma carga que se genera, pues debe prevalecer siempre la protección hacia el criterio judicial. En términos generales, yo lo he tenido la oportunidad de mencionarlo, parafraseando un poco lo del pensamiento de Eduardo Couture en torno a esa protección que debe de generarse en torno a la decisión del juez. El juez debe de, en su momento estar seguro, convencido y estar, pues obviamente ya las corrientes modernas en administración de justicia exigen que a la luz de una tutela judicial efectiva, que un debido proceso, el juez emita resoluciones y más en casos como los que se ventilan en materia penal, en donde pues existen pues esas audiencias en donde viva voz el juez va a resolver y a dictar una resolución, pues exige que haya una argumentación y una fundamentación. Y de eso eso es lo que va a defender la resolución. Esta resolución pues será objeto de un recurso, de una revisión por un órgano jurisdiccional y si puede que comparta el criterio del juez de primera instancia y la confirme o puede que no y los magistrados decidan que habrá que cambiar o modificar la resolución. Pero vamos a ese escenario que en algún momento puede generarse en torno a que, por ejemplo, hablando de los dos delitos que se están endilgando, por los cuales se pretende retirar el antejuicio a la colega jueza, hablando por ejemplo, del abuso de autoridad. En mi caso, yo interpretando los verbos rectores que regulan este delito, pues no advierto, ahí no se contempla que una resolución que se emita en el ámbito de las funciones del juez sea motivo de que se le impute el delito de abuso de autoridad. En el artículo 418 se habla de actos. En este caso no se habla o no se regulan resoluciones. Por eso bien vale la pena mencionar el tema del delito de prevaricato, el 462 del Código Penal, que regula el tema de cómo interpretar este delito. Y acá sí específicamente se relaciona el tema de dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos. Son dos supuestos que están ahí establecidos. Yo en lo personal, en esta época, lo digo así, no considero viable o que exista algún juez que se anime a dictar una resolución contraria a la ley. Hay que ver esa legalidad, esa fundamentación del juez en estas resoluciones. Concluyo acá esta primera intervención, esperando haber dado respuesta a la inquietud suya, Cristian. Doctor Benítez, ya al inicio con Cristian en la introducción pues hablábamos de que este caso pues sin duda alguna ha sido bastante emblemático, controversial, ya llevamos varios años en esto y justo Cristian se hacía una pregunta al fiscal, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? ¿Por qué esperar tanto para presentar esta solicitud de retiro de antejuicio? Y considero también pues su análisis valioso en torno a esto, porque considera usted que pues como le digo, ha sido un caso en el que hemos venido ya durante años. ¿Por qué presentar hasta ahora esta solicitud de retiro de antejuicio en contra de la jueza? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, yo creo que aquí hay que analizar el pasado y el presente, ¿verdad? Porque el mismo cuestionamiento que hoy
hace Cristian es el cuestionamiento que en algún momento también se hacía a ciertas acciones que se dieron en el pasado, ¿verdad? Los grandes operativos en día viernes al final de la tarde o al mediodía, figuras como la prisión provisional, ¿verdad? Hasta el autoamparo se inventaron en la Corte de Constitucionalidad. O sea, aquí se han variado las formas del proceso y con el respeto que me merece el licenciado Marlon, que es una persona estudiosa del derecho, a quien le respeto muchísimo, pero no se puede meter las manos al fuego por todo mundo, y en el ámbito de la justicia tampoco. Yo quisiera también, y anhelamos los guatemaltecos, que efectivamente haya de ese tipo de jueces a los que se refiere el licenciado Marlon, de que a estas alturas del partido no estarían dispuestos a emitir resoluciones ilegales. Yo he visto un montón. Y ahí creo yo que radica esa oportunidad que tiene un juzgador, como bien lo mencionaba el licenciado Marlon, en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, de motivar las sentencias, sus resoluciones, de fundamentarlas. Yo he visto sendas regañadas que le pegan los jueces a los fiscales, ilegales regañadas, por cierto, porque están obviamente atacando la investidura de un fiscal, pidiéndoles que sean concretos, que expliquen la imputación en el recinto de una primera declaración, pero luego ellos son escuetos a la hora de motivar sus resoluciones, violando el artículo 11 bis. Entonces yo creo que aquí hemos entrado a una especie de guerra jurisdiccional, ¿verdad? Una guerra de criterios, de que por qué se tardaron tanto tiempo. Yo creo que de alguna manera como que fuimos interiorizando o normalizando que en épocas recientes la Fiscalía tuviera hasta tiempos políticos para sacar los casos. Yo considero que los casos que hoy está sacando a luz la Fiscalía son fruto primero de investigaciones que se están haciendo a lo interno de la Fiscalía. Ya hemos visto cómo Asuntos Internos de la Fiscalía está desvelando algunas prácticas bastante complejas que dejan mucho que desear, especialmente en materia de la violación a principios fundamentales como el principio de presunción de inocencia. Y aquí hay que tener cuidado en no regresar a épocas pretéritas en donde, por ejemplo, imperaba la máxima de pues no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas. Nosotros ya superamos ese estadio de la justicia de la época medieval. Hoy estamos anclando nuestra justicia en garantías como el debido proceso, la presunción de inocencia, que requieren para la buena marcha de la justicia que hayan evidencias, indicios razonables que a través de la sana crítica, la lógica, la psicología y la experiencia le permita a un juzgador arribar a diferentes estados intelectuales de los jueces frente a los hechos que una fiscalía está imputando. Léase en primera declaración la creencia de que pudo haberse cometido el delito, léase en etapa intermedia la probabilidad de que se haya cometido el delito y sobre todo en sentencia, la certeza o falta de certeza. La certeza es igual a condena, la falta de certeza es igual a absolución, la probabilidad positiva es igual a abrir auto de procesamiento y la probabilidad negativa del análisis que hacen los jueces de los medios que se están sometiendo dentro de esa acusación como sustento es al sobreseguimiento, si la probabilidad negativa. Entonces digamos que hay ya una serie de elementos y de corrientes, como bien lo decía el juzgador, el licenciado Marlon López, que hoy la modernidad nos permite llegar a esos niveles. Aquí la pregunta es, ¿por qué se politizó tanto la Fiscalía en épocas recientes? Y esa dificultad de despolitizar la Fiscalía y el problema permanente de que el sistema judicial en su conjunto está politizado hasta por la manera de elegir a los magistrados. Entonces, esto al final pareciera que es un tema que no tiene relación directa con lo que nos atañe, pero es la explicación de fondo al por qué hoy vemos prácticas tribunalicias que de alguna manera pues nos dejan a todos anonadados por la manera en que se dan ese tipo de prácticas hoy y que están violentando principios que habíamos dado por sentados. Hoy, hablar del principio de inocencia, después de tantos años de haber adoptado el Código Procesal Penal, un nuevo modelo acusatorio, pareciera absurdo, pero tenemos que regresar a la esencia para poder explicar este tipo de situaciones que hoy se están vulnerando lamentablemente. Señor juez,
Es importante lo que usted ha referido de los dos condicionantes que se deben presentar para determinar como hecho delictivo de un juez el prevaricato y que pocos jueces, o más bien ninguno, debería de prestarse a violentar esos dos condicionantes. Pero el fiscal Mendizábal planteó un elemento acá en esta discusión hoy en la noche, señor juez, que refiere que la jueza autorizó un beneficio o un mecanismo que es para los testigos y en este caso fue utilizado, se le brindó al imputado o a los imputados. ¿Qué pasa en esas circunstancias, señor juez? ¿Encaja dentro de estos dos condicionantes que usted refería anteriormente para que se pueda tipificar ese hecho delictivo a un juzgador? Bueno, Cristian, yo en lo particular pues estuve igual como mencionó el doctor Benítez hace un momento, estuve pues atento a la entrevista y a lo que explicaba el señor fiscal en torno a los aspectos que motivaron a la fiscalía a plantear esta solicitud. En lo particular te digo, me quedó así un poquito de duda sobre en concreto cuál es el hecho que la fiscalía imputa, porque yo escuché que objetaban el hecho de que se había aprobado un convenio de colaboración eficaz y mencionaba algo relativo a que la jueza resolvió una situación jurídica en una diligencia que realizó mediante videoconferencia. Bueno, pues las audiencias virtuales, las videoaudiencias o videoconferencias, pues están permitidas y autorizadas por la Cámara Penal. Claro, obviamente, pues no para resolver una situación jurídica, tal y como sí lo decía el señor fiscal, pues sí es necesario que hasta cierto punto el juez tenga a la vista al sindicado, al procesado, y frente a él le diga y le explique, le razone, le motive, le justifique por qué o cómo va a estar resolviendo su situación jurídica y los fundamentos para resolverla de X o Y manera. Por eso te decía que a mí me quedó esa incertidumbre en torno a el acto que se está enjuiciando. Entendía yo que había de por medio una resolución de la jueza por el tema del prevaricato, porque pues, entiendo, repito, por esta figura delictiva que se habla de una resolución, pero en el caso del abuso de autoridad no se menciona resolución, entonces por eso me generaba la inquietud, pero que considero yo, igual, vean, el doctor Benítez en su intervención me hacía recordar en su momento pues mi función como juez de instancia penal, fui juez de instancia penal en Sololá y advertía en esa función del juez contralor, o sea, más allá o adicionando a lo que él compartía sobre qué es lo que el juez va a controlar, también es importante advertir que el juez es un contralor de garantías esencialmente en el proceso penal. El juez es el que debe de velar por ese balance en torno a la persona que está siendo acusada y al ente que está acusando. Se enfrenta toda la infraestructura del Estado, representada a través del Ministerio Público, en contra del individuo, en contra de la persona. El juez tiene la función de hacer ese balance, controlar que no haya abusos en esa persecución penal que insta el Ministerio Público. Entonces, en esa función y ese ejercicio de la función jurisdiccional de ser juez contralor, pues el juez debe de advertir si existen o no violaciones al actuar del ente fiscal también. Y recordaba yo lo de Sololá porque en un caso donde así rapidito el Ministerio Público solicitó en mi ausencia, yo tuve que salir a un curso, en mi ausencia solicitó la detención de 5 personas por asesinato. Las personas estaban hospitalizadas, el Ministerio Público la solicitó, el juez que estaba cubriendo mi ausencia, lo llegaron a presionar, giró las aprehensiones y las personas cuando salieron del hospital los agarraron y los metieron a la cárcel. Cuando se da la audiencia en la que se toma la primera declaración y escucha la imputación del Ministerio Público, el Ministerio Público sorpresivamente imputa el delito de encubrimiento. Solicitó la aprehensión por asesinato, pero a la hora de intimar, solo intima por encubrimiento. O sea, yo en lo particular, o sea, si es encubrimiento, ¿por qué modificar eso con 2 días de distancia? O sea, me pareció un tanto contradictorio. Y esa función, y ahí pues en lo particular, sí,
con el respeto que se merece la función del fiscal, sí hice una llamada de atención porque se había afectado la integridad y la salud de las personas, porque saliendo del hospital los detuvieron y los metieron a la cárcel. Estuvieron 3 días en la cárcel. Entonces, repito, esto es un paréntesis y perdón, pero en torno a lo que tú mencionas, considero pues que al final de cuentas, si el objeto es objetar lo resuelto por la jueza en el convenio de colaboración eficaz, que creo que es el meollo del asunto, la esencia del problema, y es de que hasta cierto punto se mencionaba que la persona que autorizó o que estuvo de por medio en torno a este convenio de colaboración eficaz, a este, entre comillas, arreglo que se dio en el extranjero, no tenía las facultades, y en su caso, pues la jueza, al parecer, según se mencionaba, no tenía por qué resolver o aprobar ese convenio en su momento. Ahora, doctor Benítez, ¿cuál es su análisis en torno a esto que ya planteaba el licenciado Marlon López? Digamos, la razón de la presentación de este antejuicio por estos delitos, los cuales está buscando que se investigue la jueza, son delitos de abuso de autoridad y prevaricato, justo por este convenio de colaborador eficaz que menciona el licenciado López. ¿Cabe, desde su análisis, su opinión, doctor Benítez, estos delitos que le están imputando a la jueza? Bueno, yo coincido, digamos, un tanto en el análisis también que hacía el licenciado Marlon en cuanto al abuso de autoridad. El abuso de autoridad se ha convertido en un delito cajonero, ¿verdad? Que se le aplica a cualquier funcionario público, ¿verdad? Por el hecho de cometer alguna ilegalidad. Es un delito como muy amplio, pero en la figura del prevaricato hay un prevaricato incluso de carácter culposo, por negligencia. Y eso permite también un análisis más profundo del comportamiento de un juez a la hora de omitir hacer un análisis de la valoración de los medios de prueba y de la ilicitud o la licitud de los elementos que están sometiendo a su judicatura. Aquí el tema es por qué, digamos, validar un acto que no ha sufrido los pasos de ley, los trámites internacionales para poder surtir efectos. Y aquí hay que ir básicamente o sea, si pensamos que hoy un fiscal nuestro va a ir a Estados Unidos a realizar diligencias de investigación, presentándose como un fiscal guatemalteco, yo creo que ni siquiera en el aeropuerto lo dejan pasar. Es decir, hay cosas también fundamentales. Es que así como hablamos del debido proceso, del derecho de defensa, de la presunción de inocencia, para los que hemos estudiado derecho y conocemos el tema también del derecho internacional público y de la vigencia y, digamos, la aplicación de las leyes en los territorios, la extraterritorialidad de la ley también de carácter procesal, para nosotros es también bastante claro y bastante fácil de advertir que hay garantías procesales que también se deben de cumplir cuando se hace una diligencia en el exterior. Entonces, a mí me llega a mí a la judicatura un señor fiscal que fue a hacer una investigación él solito, violentando la norma, por ejemplo, la Convención de Palermo, que ya lo dije. Brasil y Guatemala ratificaron desde hace más de 10 años, 15 años la Convención. Y ahí lo que se establece es que para requerirse pruebas, informaciones, tiene que haber una cooperación, una asistencia judicial recíproca, que permite que a través de esas comunicaciones se perfeccionen las pruebas en los territorios. No llegar yo como el superfiscal a un país, bueno señores, aquí viene, soy superfiscal y vengo a recoger un montón de pruebas porque me la voy a llevar para presentarla a una judicatura en Guatemala. Eso no es así. Entonces aquí también hay que analizar estos temas de fondo, estas garantías que todo juzgador debe de saber. Si no, lo que hay que hacer es ir a fortalecer aquí en la zona 16 el área de capacitación de los jueces para ver qué es lo que está pasando con la carrera judicial, porque esas son garantías fundamentales que todo juzgador debe de saber, y no me dejará mentir el licenciado Marlon, si ya le presentan a la judicatura un fiscal que fue a hacer una investigación él solito a otro país sin tener los pasos de ley, la cooperación, la asistencia judicial, yo me imagino que él no la aceptaría, creo yo, no quiero poner palabras en su boca ni quiero ser irrespetuoso con él, pero es que estamos hablando de una garantía fundamental del debido proceso. Ahora, señor juez, se pone en discusión precisamente el tema de la territorialidad, y es que pareciera que el fondo del debate es que este acuerdo de colaboración eficaz fue firmado en territorio brasileño. ¿Y cuál es el alcance no solo de la Fiscalía, sino también de la Judicatura? Pues el doctor Benítez hacía mención de ese debido proceso y esas responsabilidades que hay
y que se deben de realizar. A veces hay que considerar también que los escenarios advierten ciertas situaciones de riesgo que hacen que a veces las personas pierdan el piso y no se den cuenta en dónde están parados. Creo yo que hay que pues, hacer esa acotación, reflexión. Tal vez en su momento, yo aquí recuerdo algo que mencionaban hace un momento en torno a los momentos en los que se generan este tipo de situaciones o de acciones. Estimo para ustedes y lo comparto para la población, la responsabilidad de los funcionarios públicos pues trasciende en el tiempo, aunque dejemos los cargos. Tenemos una responsabilidad que se extingue hasta 20 años después, incluso de haber concluido o haber dejado nuestros cargos. Entonces, a veces, lamentablemente, los escenarios van generando las condicionantes para sacar X o Y, como decimos coloquialmente en buen chapín, para sacar los trapitos al sol de X o Y funcionario. Entonces, mayormente ahora que vienen un año electoral, que será pues muy convulsionado, tantas cosas que se van generando en torno a la, creo yo, ingrata politización que se ha generado en aspectos interesantes en la administración de justicia. Considero que pues la función del juez es ser ese contralor de esa legalidad, y si en su resolución el juez ha incurrido, yo quiero acotar algo, que si cualquier funcionario pues ha incurrido por negligencia u omisión, digámoslo así, no podemos alegar desconocimiento en el tema legal, más los jueces no podemos y no debemos hacerlo, pero si en su momento su criterio jurisdiccional ha sido fundamentado en cuestiones que se han pronunciado de manera maliciosa para obtener un fin que no es el que la ley establece, pues creo que en su caso sí, pues hay que deducir responsabilidades, y no solo el juez, todos los funcionarios, agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Nacional Civil, todos funcionarios políticos, en fin, todos estamos expuestos a que se nos deduzcan responsabilidades de esos actos. Sin embargo, en el tema, y aquí pues sí me voy a permitir reiterar algo que mencioné al principio, y es el tema del respeto al criterio judicial y a la impugnabilidad de las resoluciones. En su caso, pues sí, repito, la resolución que pudo haber dictado la jueza, que según tenía por ahí conocimiento, ella fue separada del conocimiento de ese caso y luego pues pasó a conocimiento de otra jueza, quien fue contralora hasta que se retiró de ese proceso, hasta que se retiró de su judicatura. En este caso pues hay que considerar también que ha pasado durante el transcurso desde que se emite esa resolución, que otras resoluciones posteriores se han dado. Creo que la impugnación de las resoluciones advierte la posibilidad de remediar eventuales errores que pudieron haberse cometido al emitirse las mismas, y esto pues da para que las partes en su momento pues impugnen estas resoluciones, y no, yo creo que sí no es viable de que a través de acciones como estas, como el antejuicio, se busque hacer una revisión de las resoluciones judiciales. Eso no lo permite la ley, y ahí viene lo espurio de que en algún momento puede no admitirse para su trámite este antejuicio. A ambos el agradecimiento por acercar la justicia a los ciudadanos. Estos temas habían quedado exclusivamente en el debate jurisdiccional o en el debate entre abogados. No obstante, con estos espacios y con la orientación de los expertos podemos hacer más entendible la justicia para los que día a día estamos bajo el control del Estado. A ambos el agradecimiento. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz noche. Gracias. María Inés, la justicia es compleja y es importante entender el debido proceso desde diversas perspectivas, cuáles son las garantías que se tienen, las famosas garantías procesales, pero sobre todo para evitar, ojalá, caer en un proceso judicial. Así es, Cristian, aquí estaremos sin duda alguna tratando de desentrampar todos estos términos pues para toda la audiencia que nos está viendo. Y sobre todo con el compromiso de llevar a ustedes el mejor enfoque noticioso. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta entrevista y le invitamos a que desde mañana muy temprano pueda informarse con los noticieros de Canal Antiguo. Muy buenas noches.